Hay dos métricas muy interesantes. Una es el tiempo que un cliente espera ser atendido y otro es el tiempo en el que la consulta del cliente tarda en resolverse. De hecho, el estudio muestra que un 68% de las empresas con un software de atención al cliente con IA mejoran la satisfacción al cliente. ¿Qué es lo que explica este salto? Es una tecnología capaz de ofrecer asistencia 24 horas, 7 días a la semana, que no descansa, que es capaz de identificar los puntos débiles comunes y así agilizar la resolución de problemas. El estudio sentencia que los seres humanos trabajamos mejor que la IA. De hecho, España se sitúa el primero a nivel europeo. ¿Cuáles serían los errores más comunes de usar inteligencia artificial? Hay 3 errores que todas las empresas deben evitar a la hora de implementar una inteligencia artificial en atención al cliente. Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a Respuestas de Marketing, el podcast donde analizamos con datos y casos reales cómo evoluciona el marketing en las empresas. En el episodio de hoy nos acompaña Alejandra Aranda. Ella es analista y autora del estudio Inteligencia Artificial y Agencias, las tendencias que van a marcar la estrategia del servicio de atención al cliente, que ha sido publicado por Capterra este 2025. El estudio arroja conclusiones muy interesantes sobre el papel que juega la IA en los equipos de atención al cliente, así que lo veremos a continuación. Alejandra, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Tanit, por invitarme y súper contenta de estar aquí hoy hablando contigo sobre inteligencia artificial y atención al cliente. Que sabemos que es un tema de moda, es un tema candente, así que cuéntanos, Alejandra, ¿cuál fue el punto de partida del estudio, ¿Qué es lo que os llevó a investigar la confluencia entre IA y atención al cliente? Pues mira, el punto de partida fue investigar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los equipos de atención al cliente a ofrecer una experiencia de soporte al cliente más eficiente para los usuarios, para los clientes, y al mismo tiempo cómo se puede integrar una agencia externa en una pequeña o mediana empresa para que la atención al cliente sea efectiva sin alejarse de sus clientes. Entonces, a partir de las respuestas de 2.300 encuestados que trabajan en atención al cliente en todo el mundo, en 12 países concretamente, pues hemos extraído ciertas conclusiones para poder aconsejar a las empresas cómo implementar un software que funciona como una inteligencia artificial y cómo trabajar con una agencia externa. Genial. Además, de conocer las conclusiones de vuestro estudio, también hablaremos de tendencias, que es un tema que siempre desde Ciberclick nos encanta, hablar sobre tendencias, sobre las novedades que vienen. El estudio arroja una conclusión muy interesante, en la que estoy de acuerdo, y es que los seres humanos trabajamos mejor que la IA en algunas tareas de atención al cliente, El estudio cita que, por ejemplo, las personas pues somos más efectivas en personalización, en ventas o en resolución de conflicto, mientras que la IA es más buena pues en multilingüismo o, por ejemplo, todo lo que sea análisis de datos. En este sentido, ¿cómo deben interpretar las empresas este dato? Pues mira, las empresas pueden interpretar este dato diseñando un modelo híbrido que combine lo mejor de ambos mundos, es decir, identificando cuáles son las fortalezas de cada modelo, digamos el modelo analógico o humano y el modelo con la inteligencia artificial. Entonces, si hemos descubierto que la inteligencia artificial funciona mejor en analizar datos o en traducciones automáticas, pues habría que delegar en la inteligencia artificial estas tareas que requieran de más automatización, de más velocidad y precisión. Por otro lado, si estamos viendo que los humanos trabajan mejor en tareas como cerrar ventas o interacciones personalizadas, pues vamos a delegar en nuestros agentes humanos estas tareas que requieren más empatía, juicio contextual, por ejemplo, o incluso asistencia personalizada a la que una inteligencia artificial no puede llegar. Todavía no llega, tal vez llegará, pero todavía es verdad que hay ciertas conversaciones que la IA no nos sigue o no nos acompaña, como lo hace una persona humana. Tú ahora apuntabas un tema muy interesante, y es ese pequeño debate o ejercicio, que todos los equipos deberíamos tener en intentar pues bajar, o listar aquellas tareas que el equipo humano, o las personas deberíamos hacer y aquellas tareas que delegamos a la IA. Así que nada, nos apuntamos esta recomendación, es una práctica,
que desde aquí animaríamos a las empresas. De todas formas, aunque vayamos a delegar ciertas tareas en inteligencia artificial que decimos, ok, diseñamos nuestra estrategia, esto lo hacen los humanos y esto la inteligencia artificial, siempre conviene que haya una persona detrás revisando los resultados de la inteligencia artificial, porque, bueno, ya estamos viendo que no es perfecta, Y que alucina muchas veces. que puede malinterpretar resultados y que a lo mejor el cliente está pues con un chatbot hablando con una inteligencia artificial y no responde bien a su consulta y eso puede generar frustración y una mala experiencia para el cliente. Entonces sí que tiene que haber todavía ahí un humano diciendo, a ver qué pasa aquí, a ver qué está diciendo esta Total, inteligencia total. No podemos artificial. delegarnos esa Sí, tarea y olvidarnos como si fuera un compañero más. exacto. ¿Qué casos de uso tú destacarías o recomendarías, ¿no?, para empezar a implementar la IA en los equipos de atención al cliente? Mira, aunque la inteligencia artificial realmente no es un requisito indispensable para estas tareas de atención al cliente, sí que es muy interesante en ciertos casos de uso, como por ejemplo el chatbot, ahí la inteligencia artificial funciona súper bien, y también asistencia personalizada en el sentido de traducciones automáticas. Si nos llega un cliente hablando en otro idioma, pues que la inteligencia artificial sea capaz de dar una respuesta en el idioma en el que hace la consulta. Y también algo muy interesante sería la respuesta automática a las consultas más comunes de los clientes. Pues te pongo un ejemplo. El horario de apertura de una De la tienda, tienda, claro. política de cancelación, cómo funcionan las devoluciones. En el caso de los e-commerce, pues todo esto también se puede delegar en la inteligencia artificial y son casos de uso que pueden ahorrar mucho tiempo a los agentes para que ellos hagan tareas que requieren como pues más de trato humano, consultas más complejas o controles de calidad, todo este tipo de cosas. De hecho, el estudio, ¿no?, muestra que un 68% de las empresas con un software de atención al cliente con IA pues mejoran la satisfacción al cliente frente al 52% que no la usan. ¿Qué es lo que explica este salto? Pues mira, en primer lugar, esto correspondería a los datos globales de los 12 países a los que hemos encuestado, ¿vale? Y este salto se explicaría porque la inteligencia artificial es una tecnología capaz de ofrecer asistencia 24 horas, 7 días a la semana, que no descansa, vamos. También que es capaz de identificar los puntos débiles comunes de las consultas de los clientes y así agilizar mucho más la resolución de problemas, facilita asistencia multilingüe y también que al final responde más rápido y con más precisión a las consultas de los clientes. Justo lo que comentábamos antes, ¿no? El tema del multilingüe que lo has comentado y el tema de, ¿no?, que normalmente las dudas que tenemos, ¿no?, las preguntas que tenemos los clientes son frecuentes. Entonces, para no cansar, ¿no?, a una persona que esté todo el día respondiendo a las mismas preguntas, pues para eso podemos usar la IA. Antes mencionabas el tema de los chatbots, por ejemplo. Cuéntanos un poco, ¿no?, ¿qué requisitos debería cumplir un chatbot con IA para que nos funcione perfectamente, ¿no?, para que nos ayude a atender al cliente? Pues mira, esta pregunta está muy bien, me parece muy interesante porque en Capterra recopilamos reseñas de los usuarios de software y concretamente tengo unas cuantas funcionalidades del software de chatbot que son las que los usuarios más valoran. Entonces te puedo dar datos de lo que los usuarios ahora mismo más están buscando, que al final es inteligencia artificial y aprendizaje automático, respuestas automáticas, desarrollo sin código, asistencia multilingüe, la posibilidad de integrar el propio branding de la empresa en el chatbot y otras funcionalidades como procesamiento del lenguaje natural. Ujú. Por lo tanto, ¿no?, si una empresa, ¿no?, quiere adquirir o quiere empezar a usar estos chatbots, sí o sí debería tener en cuenta estos requisitos que tú mencionabas. Si hablamos, por ejemplo, ¿no?, de los errores más comunes que se cometen, ¿no?, cuando un equipo pues empieza a trabajar con la IA o implanta la IA en este proceso de gestión de los clientes o de atención al cliente, ¿cuáles serían, ¿no?, los que más destacarías? Hay 3 errores que las pymes tienen que evitar al implementar un software de atención al cliente que funciona con inteligencia artificial. Lo más importante es dejar caer toda la responsabilidad en la inteligencia artificial. Como te comentaba antes, al final la inteligencia artificial no es perfecta, puede cometer errores, puede malinterpretar la intención del usuario, del cliente, y esto puede llegar a frustración. Entonces, no dejemos caer toda la responsabilidad porque todavía los agentes humanos son necesarios. Otra es no entrenar a la inteligencia artificial con los datos de las consultas de los clientes, con las preguntas más comunes, con las respuestas, hay que entrenar. Este punto es muy importante, ¿no?, porque si no la IA no nos va a funcionar, porque evidentemente necesita, ¿no?, un trabajo previo, ¿no?, de que conozca o tenga conocimiento de lo que hacemos, ¿no?, de qué marca somos, qué servicios ofrecemos, cómo hablar al cliente, o sea, toda esta parte de entrenamiento sería fundamental, vaya.
Mencionabas estos 2 errores, ¿cuál sería el tercero? ¿Qué es lo que destacarías? Pues olvidarse de la personalización y de la experiencia del cliente. Al final es un cliente humano el que nos está haciendo preguntas y debemos ofrecerle una respuesta personalizada que no haga que aleje a nuestro cliente de nuestra marca o de nuestra empresa. Entonces, aunque utilicemos inteligencia artificial, no nos olvidemos de esa personalización y de ese trato cercano. Que esto es un gran hándicap, ¿no? Porque a veces sucede que cuando a mí me pasa, yo soy la primera que a veces me molesta cuando un chatbot me contesta o cuando noto que es la IA, porque noto que no está atendiendo, ¿no?, mi consulta o mis necesidades, así que ese punto sería muy importante, ¿no?, a tener en cuenta. ¿Y cómo medimos, ¿no? Si hablamos de métricas, que siempre es un tema, ¿no?, que nos interesa mucho, ¿cómo medimos si la IA nos está ayudando a optimizar este soporte al cliente, ¿no? ¿Qué métricas debemos tener en cuenta? Pues mira, hay dos métricas muy interesantes. Una es el tiempo que un cliente espera ser atendido en la cola, digamos, de atención al cliente, y otro es el tiempo en el que la consulta del cliente tarda en resolverse. Entonces, estas son métricas también a la hora de implementar un software que funcione con inteligencia artificial. Sería interesante ver cómo podemos reducir estos tiempos de espera que podrían llevar a un aumento de la satisfacción del cliente. Cuando hablas de tiempo de espera, ¿no?, yo he leído que la media, ¿no?, o una buena práctica sería no demorarse más de 24 horas en responder al cliente. ¿Esto estaría alineado con lo que habéis encontrado en el estudio o lo que tú recomendarías? Sí, de hecho, en este punto los datos de España difieren en cierta medida con los datos globales. Te adelanto que en España tenemos muy buena puntuación, tenemos buenos tiempos de espera en comparación con la media global. Déjame que lo consulte. En España, el tiempo que un cliente espera en ser atendido en atención al cliente tiene una media de unos 5 minutos, mientras que en el resto del mundo es de 6, casi 6 minutos y medio. O sea que España está mucho mejor. Y lo mismo pasa con el tiempo en el que tarda en resolverse una incidencia. Mientras en España es de unos 7 minutos y medio, en el resto del mundo es de 9 minutos y medio. Así que aquí el servicio al cliente español muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad que a mí me sorprendió este dato, yo pensaba que no lo hacíamos bien, así que pues, bueno saberlo. Ahora también, ¿no?, que los equipos del futuro, ¿no?, cada vez pues van a convivir más con la IA, o sea, los equipos del futuro serán agentes de IA con humanos. ¿Cómo debemos entrenar a nuestro equipo para que sepa usar la inteligencia artificial? Pues para que sepa usar la inteligencia artificial aplicada a atención al cliente, primero tiene que aprender a utilizar la herramienta, cómo funciona, cuáles son las funcionalidades clave, cómo cumplir sus objetivos de atención al cliente gracias a esta herramienta. Luego también estaría el tema de eso, aprender a entrenar los datos y también a interpretar los datos que nos ofrece la inteligencia artificial, sobre todo relacionado con el comportamiento del cliente. Es decir, si la inteligencia artificial nos está dando una respuesta, tenemos que saber si esta respuesta está alineada con la intención del cliente y con el comportamiento que ha tenido. O sea, se puede entrenar a la inteligencia artificial con casos anteriores. Pues mira, me gusta esta pregunta porque de hecho en nuestro estudio descubrimos que un 27% de agentes de atención al cliente que utilizan un software con inteligencia artificial aún no han recibido formación por parte de su empresa. Entonces, esto también sería algo a tener en cuenta para las empresas que quieren empezar a implementar esta tecnología. La formación es muy importante. En primer lugar, hay que enseñar a los agentes cómo utilizar esta herramienta, cuáles son las tareas que va a hacer la inteligencia artificial y cuáles se van a seguir delegando en agentes humanos, como te comentaba antes, estas tareas que pueden aportar mayor valor para la empresa o que están gestionando datos más sensibles de los usuarios, pues esas a lo mejor para el agente humano, y unas tareas que requieran más automatización o más velocidad para la inteligencia artificial. Luego también sería interesante que los agentes aprendieran cómo interpretar los datos que nos ofrece la inteligencia artificial, sobre todo estos datos sobre el comportamiento del cliente para poder tomar decisiones más informadas en materia de respuestas al soporte al cliente. Y ya lo último, como en cualquier buena estrategia, sería hacer un seguimiento de cómo se está utilizando esta herramienta en el soporte al cliente de nuestra empresa y de si está ayudando a cumplir los objetivos. Sí, yo aquí tal vez añadiría, ¿no?, que creo que también es importante el cuestionar a veces a la IA, ¿no? O sea, no dar por buena la respuesta que me está dando la IA, aunque sea más inteligente que nosotros, ¿no?, que sea capaz de analizar o procesar muchos más datos, como tú antes comentabas, pero sí que tener ese juicio de valor propio, ¿no?, al final siempre muy alineado con lo que somos como empresa.
pues para valorar si la respuesta es acertada o no, o si necesitamos, ¿no?, entrenar, como tú bien antes comentabas, mejor a la IA. En el estudio también comentáis otro dato que me parecía interesante, que es que en España casi 6 de cada 10 empresas se plantea subcontratar su servicio de atención al cliente. ¿Qué está impulsando esta tendencia, no? ¿Es algo que tú lo recomendarías? A ver, esta tendencia le está impulsando una cosa muy sencilla que es la especialización. Bueno, no tan sencilla. Te explico. Una agencia externa con la que subcontratamos el servicio de atención al cliente nos ofrece dos cosas muy interesantes. Una es profesionales formados y especializados en atención al cliente y otra es la tecnología adecuada para gestionar todas estas consultas que nos llegan. Entonces, a lo mejor una pequeña empresa que ahora mismo no tiene los recursos o no tiene... O el tiempo, ¿no? A veces. Exacto, o el personal especializado para gestionar toda esta atención al cliente, pues sí sería interesante que recurriera a una empresa externa, siempre, claro, con una estrategia y con un seguimiento para delegar sus tareas de atención al cliente y eso, y liberarles espacio en realizar otro tipo de estrategias que pueden aportar valor para la empresa. Ujú. ¿Y qué criterios, ¿no?, debería tener esa agencia si subcontratamos? Algo súper importante es saber cómo la agencia protege los datos. O sea, al final nosotros vamos a externalizar nuestro soporte al cliente y ¿esto qué significa? Compartir datos de los usuarios. Pues a lo mejor estamos compartiendo su nombre completo, quizás su dirección, datos bancarios, todos estos datos al final ¿Son datos sensibles? y ellos van a tener acceso. O sea, tenemos que cerciorarnos de cómo ellos usan esos datos y cómo los protegen para que no haya ningún tipo de filtración y para que no la líen con los datos de nuestros clientes. O sea, nuestros clientes es lo primero y tenemos que asegurarnos de que sus datos están bien protegidos. Luego está saber cuál es el software que ellos utilizan para saber si lo podemos integrar con los software que ya utilizamos nosotros. Te pongo un ejemplo. Si somos un comercio electrónico y utilizamos un software como Shopify, al final vamos a necesitar que el software de atención al cliente Se pueda integrar, ¿no? Claro. se conecte, sobre todo para todo esto de devoluciones, problemas con el pago, cancelaciones. Hay que ver si se puede integrar este software. Y ya por último, y sigo hablando de inteligencia artificial, es saber si esta agencia externa usa inteligencia artificial en su herramienta de atención al cliente, cómo la usa y cómo protege los datos, que esta es otra. También hay que ver si los datos que le comparte a la inteligencia artificial están protegidos. Claro, por lo tanto, no son 3 criterios. Primero de todo, asegurarse, ¿no?, que la agencia protege los datos, mirar o evaluar qué tecnología, ¿no?, utiliza la agencia para que sea compatible con la que nosotros usamos. Y luego la tercera que has mencionado, ¿no?, es también asegurar que la agencia sea especialista en el uso de la inteligencia artificial para no delegar al final a una agencia que no hable con conocimiento de causa. Y que sean transparentes con su uso, que si la usa, que nos lo digan también. O sea, está bien utilizar la inteligencia artificial, pero eso, cómo la usan y cómo protege los datos. Claro, sí, al final todos la vamos a utilizar, ¿no? Pero si somos más transparentes, pues mejor, porque al final nos va a ayudar eso a saber, ¿no?, hasta dónde debe llegar el humano. Ya para finalizar, ¿no?, si una empresa quiere empezar hoy mismo a incorporar la IA en su equipo de atención al cliente, ¿tú qué le recomendarías que hiciera los próximos 3 meses? Pues al empezar una estrategia hay que ver qué objetivos tenemos, es decir, qué es lo que nos va a resolver la inteligencia artificial. Te pongo un ejemplo. Quizá queremos reducir los tiempos de espera de un cliente en un 20%, o a lo mejor queremos reducir el trabajo manual de un agente humano en 3 horas a la semana para que este agente tenga tiempo de hacer otras cosas que aportan más valor. Definir los objetivos, luego está el tema de software, una vez más, integrarlo, si es que hace falta integrarlo, y ofrecer la formación especializada a los usuarios, a los trabajadores que la van a usar. Y ya por último sería el seguimiento continuo y ver si estos objetivos que hemos definido al principio se están cumpliendo, si la inteligencia artificial realmente tiene sentido en nuestra estrategia de atención al cliente y si está aportando valor y nos está ayudando a mejorar la excelencia en servicio de soporte al cliente. Este último punto que comentabas, Alejandra, creo que es muy importante en la parte, ¿no?, de revisión y de asegurarse, ¿no?, que la IA pues cumple o nos ayude a cumplir con las metas que nos hemos marcado, porque si no, de poco sirve, ¿no?, que tengamos una IA, un soporte extra, si luego no nos ayuda a optimizar. Alejandra, si te parece, lo dejamos aquí, que nos quedamos sin tiempo. Yo te quería agradecer
que te pasaras por Respuestas de Marketing y agradecerte también pues, todos los insights que has compartido al estudio. Así que nada, esperamos pues, verte pronto para que nos puedas ampliar más información sobre la IA y la atención al cliente. Mil gracias, Tanit, un placer. Y a vosotros, muchas gracias por acompañarnos un episodio más. Espero que hayáis aprendido sobre la inteligencia artificial y cómo puede mejorar la atención al cliente. Y nos vemos en el próximo episodio.